vamos acá. Dale, Totus. Bueno, lo pudieron ver, lo pudieron hacer. ¿Cuáles son los problemas que hay en el caso? O sea, ustedes lo ven, ¿cuál dirían que es, desprendiendo de los hechos, cuáles son los puntos neurálgicos, críticos, más importantes del caso? Se podría decir que tenés, por un lado, la sociedad que siente que se está vulnerando su, no sé, su persona, por alguna manera, y después tenés a las mujeres islámicas que, por sus creencias y convicciones personales, prefieren usar una cierta vestimenta para ir a la playa, y bueno, nada, ahora hay una prohibición que, nada, se prohíbe claramente. Pero vos cuando decís la sociedad se vio violentada, ¿a qué te referís? Y porque la sociedad o estos legisladores, este grupo, esta minoría, por así decirlo, siente que los valores de la sociedad están siendo atentados y entonces hicieron esta prohibición. Si no, no lo hubieran hecho, ¿no? Pero eso es No uno de sé los si era la argumentos. sociedad, creo que era el A ver, Estado francés. ¿qué decís O sea, vos? A ver. no en sí la sociedad criticaba eso, porque nosotros no vimos ningún lado de ninguna persona francesa que estaba hablando que decía que eso no le parecía bien, sino que directamente era el Estado. Porque estamos hablando que un policía, yo investigué aparte de esto, y un policía había hecho una multa a una mujer que estaba en la playa. Entonces creo que era más que nada el Estado francés, no sé si la sociedad en tanto. ¿Y qué argumentos utilizaba el Estado, Martina? O quien quiera. Que el Estado era laico y que eso decía como que nosotros no podíamos mostrar nuestra religión para influir a otras personas, que bueno, eso es muy controversial porque no creo que una persona por utilizar cierta vestimenta pueda influir a la otra persona en entrar a cualquier religión posible. Pero bueno, ese era un punto y creo que era otro que era creo que era el interés social, que era otro de los puntos que era de controversia para el Estado que decía. Estaba el punto del laicismo. ¿Cómo? A ver, sí, está el punto del orden público. Sofía, ¿vos qué decís? Sofía, no tenés micrófono. ¿Alguien quiere manifestar? El primer argumento era el del orden público. ¿Alguien quiere mencionarlo? Está ahí, el primer párrafo del texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el argumento? Puede ser que era lo de que el Estado decía, que creo que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Sofía en el chat, es que el Estado decía como que manifestar cierta preferencia, por así decirlo, por algún tipo de religión, que en este caso era lo de las mujeres musulmanas, como que incentivaba a una guerra o a un ataque exterior de otros países que creo que eran los disturbios que habían tenido en años anteriores, y que por eso era la causa de que lo prohibían por leyes. Entonces, hay un argumento de orden que vincula el uso de la burkini con los atentados y con con la violencia que puede haber en una sociedad como la de Francia. Pero también había otro argumento, un tercer argumento. Está el argumento del laicismo, el argumento, digamos, de la defensa social. A ver, Manuel, ¿qué decís? Sí, también consideraban que era antihigiénico y por eso lo querían prohibir. Ese era otro argumento. ¿Cómo impactarían los demás? Yo puse que no impactaba porque cualquiera hace lo que... O sea, puse que había una versión perfeccionista del Estado y que iba en contra de los principios liberales. No vamos a la resolución del caso, pero la idea de la higiene, bueno, está presente, es la idea de, es algo que genera problemas en el individuo y también en los demás, ¿no? Porque podría afectar a terceros. Pero también hay otro argumento.
Está el argumento de la higiene, está el argumento de la seguridad o del orden, está el argumento del laicismo. ¿Qué otro argumento hay? Puede ser que sea que representa un sistema de opresión. Exactamente. ¿Y eso qué significaría? Que por cómo se entienden los derechos de las mujeres en el Islam, que es un sistema que nosotros entendemos opresivo, entonces que se use eso hace apología de ese sistema. Sí, no, el argumento no va tanto por la apología, sino por el efecto que tienen las mujeres. Claro, se entiende que es por el bien de las propias mujeres, digamos, la medida que se está tomando desde el Estado. Es a eso lo que estamos tratando de apuntar, ¿no? ¿Y ustedes con todos esos argumentos, qué es lo que respondieron? Yo investigué de dónde era el origen de la prenda. A ver. Lo creó una mujer que era australiana, con el objetivo de que las mujeres australianas puedan hacer deporte que se sientan conformes y que se sientan en libertad de usarlo y que no sé cómo explicarlo, que se sientan libres de poder usarlo y de sentirse conforme con el cuerpo y con la vestimenta. Entonces creo como que también ese punto, porque se adueñó como que esa prenda era de la religión o de la mujer en la religión, y como que en el sentido del origen no tiene mucho que ver. Bueno, pero el origen en general de la burka es religioso. Lo que tal vez lo que vos estás diciendo es que el burkini en particular es una forma de armonizar lo religioso con las actividades sociales, físicas, pero... Una religión lo adoptó como propio, pero porque en el sentido de que se sentían cómodos con esa prenda, no en el sentido de que esa prenda fue diseñada por la misma religión. Eso es lo que apunto. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo pensaron el caso? Sí, Flor. No, que me parece que por ahí es importante pensar no tanto el origen de la prenda, sino la utilización que se hace de la prenda en función de la religión que la utiliza, digamos, o sea, de las personas que pertenecen a una religión que la utilizan. Si bien, como vos decís, el origen tal vez sea otro y está pensado tal vez para el ejercicio de algún deporte en el agua, que yo el surf, lo que sea, lo importante en este caso es la utilización que se hace de esa prenda por las personas que pertenecen a una religión en particular. Acá Juliana menciona que, bueno, el origen está en el Corán, es una práctica religiosa, definitivamente. Y bueno, pero ¿cómo resolvieron los demás? Yo había entendido que como que se creó con el objeto de que... ¿Se escucha? Perdón. Sí. Como que se creó con el objeto de que las mujeres musulmanas puedan bañarse, pero tipo en las playas y puedan estar ahí, pero no se tenían en cuenta también mujeres que tal vez querían cuidarse de la piel o que habían tenido cáncer de piel y no podían estar expuestas, y que eso las incluía y también las dejaba tipo tener como que el mismo estilo de vida que los demás. Y puse como que el Estado debería respetar que usen los bikinis porque como que no están afectando a nadie, no están generando ningún daño. Ok, entonces para vos debería primar la decisión autónoma de las mujeres de utilizarlo. Sí. Magalí, ¿vos querías decir algo? Sí, yo en mi trabajo critiqué el hecho de que el Estado francés diga que como que están criticando la burkini diciendo que las mujeres están siendo oprimidas y, o sea, están decidiendo por ellas porque, o sea, es su decisión y es su plan de vida y ellas, o sea, nosotros desde nuestra visión y nuestra concepción de la realidad lo podemos ver como una opresión, pero no podemos pensar que todas están siendo obligadas a usarlo y por eso prohibirles el uso de estas, porque hay muchas de ellas que sí lo quieren y es su convicción y no
O sea, prohibirles el uso de la burkini es limitarlas al acceso a la playa, porque si ellas, o sea, también mucho de la idea de la burka es religiosa, o sea, no completamente, es como que es la idea del celular, que vos tenés el celular que es valioso, entonces lo tenés que proteger con una funda. La burka podría ser esa funda, entonces si ellas no se sienten protegidas, no van a ir a ciertos lugares que no les permitan sentirse protegidas, por lo que le están limitando su plan de vida de ir a las playas. Ok. ¿Quién vio acá? Yo fui más o menos por el mismo lado. Mándale. No, Dante, por favor, vos. No, yo fui más o menos por el mismo lado, digo, ¿cuál es la solución alternativa que propone el Estado en ese sentido? ¿Va a ser obligar a las personas que se sienten identificadas con esa religión a ponerse un bikini para poder ingresar a la playa cuando, nada, algo sustancial como la vestimenta? Digo, es como que yo quiera ir a decirle a alguien del pueblo mapuche con qué vestimenta se tiene que sentir representado, y como un Estado me parece sumamente autoritario, teniendo más en cuenta que esto que mencionaba la compañera antes, que afecta sustancialmente el plan de vida de una persona porque está arraigado a sus creencias más profundas, y eso afecta sustancialmente la inserción que va a tener en la sociedad esa persona, porque se está viendo discriminada por un Estado. ¿Alguien de acá vio Unorthodox, poco ortodoxa? Sí, el sobre la judía ortodoxa que se escapa de su comunidad, microcomunidad ortodoxa, porque, bueno, por todas las opresiones que sentía. Yo creo que igual ahí hay algo interesante, que es que muchas mujeres, nosotros desde una perspectiva occidental siempre pensamos que es opresor, como decía la compañera, que una mujer use, o sea, tenga que tapar, nos parece sexista, misógino, lo que sea, que desde nuestra perspectiva es real, o sea, porque es así. Sin embargo, que el Estado francés como Estado quiere imponer que la perspectiva occidental es mejor o es buena contra la perspectiva de otra sociedad que considera por cuestiones religiosas que, bueno, que una mujer se tiene que tapar, y que una mujer adulta decida seguir esa religión porque le parece que es su plan de vida, es autoritario, como han dicho los compañeros. Y no, nada de eso, básicamente. Sí, Federico. Sí, yo creo que el tema central relacionado con el principio de autonomía personal tiene que ver con pensar si las mujeres musulmanas, hay como dos campos separados, me parece, de análisis. Uno es si las mujeres musulmanas nosotros estamos considerando que son autónomas a la hora de elegir usar esas prendas, es decir, la libertad entendida en un sentido positivo, no solamente como no impedimento de cosas externas, sino como capacidad de autocontrol y de autorregularse, que es lo que implica la noción de autonomía, implicaría que todas las mujeres musulmanas desde que nacieron tuvieron la posibilidad de construir su plan de vida en función de un criterio igualitario respecto a los varones de su mismo grupo social, que la lleva voluntariamente a decidir ellas andar vestida con una ropa que, si la ves en cualquier imagen, es absolutamente imposible sostener que esas mujeres tienen el mismo nivel de integración en la sociedad que la que tienen los varones de su mismo grupo cultural. O sea, para mí, un argumento es ese, es decir, che, bueno, ¿qué tan libres están siendo estas mujeres a la hora de elegir usar esas cosas? Y el segundo es, también me parece, referido al argumento, si querés, más social, de si nosotros, porque también esto tiene que ver con la idea del relativismo cultural, y hasta dónde nosotros consideramos que los valores de nuestra sociedad tienen que estar subordinados a respetar los valores de otras sociedades que entran en clara contradicción con derechos humanos. Entonces, me parece que ahí se está jugando una discusión interesante, es decir, bueno, sí, respetemos las culturas, pero tenemos que respetar prácticas intolerantes, tenemos que respetar prácticas que vayan claramente en contra de los derechos de grupos porque son así. O sea, tendríamos que exigir quizás que algunas culturas también vayan modificándose. Esta idea de que las culturas deben ser intangibles me parece que es problemática. Es muy interesante lo que dice Federico, y traten de, o sea, como decía Camila, o sea, a mí me resulta interesante lo de la serie de Netflix, porque muestra, o sea, cómo el marco cultural es bastante más complicado que el simplemente decir, no, la mujer eligió X conducta, en este caso, no sé, ser ortodoxa o usar la burkini,
sino que muestra que hay como impedimentos estructurales, sistemáticos, que uno puede dudar de si esa es una decisión fruto de un razonamiento autónomo o no. Y creo que es, como bien dice Federico, esto se relaciona con otra forma de entender la autonomía, no tanto desde el lado, o la libertad, digamos, no de una no interferencia, sino que tal vez los republicanos radicales tienen una idea un poco más fuerte, más robusta de la libertad, que es la libertad como no sometimiento, como claro, una forma de darle un autogobierno pleno a las personas. Y si uno está preocupado por garantizar esa libertad, no solamente tiene que tomar medidas de no interferencia, sino tratar de que esas personas sean amas de su propio cuerpo y de sus propias decisiones. Entonces, si uno tiene una visión más republicana de la libertad, uno puede entender que la postura liberal de simplemente dejemos que las personas hagan lo que quieran y que los grupos se autodeterminen, tiene problemas. Tiene problemas sobre todo en las minorías de esos grupos. En este caso, las mujeres musulmanas. Juliana, ¿puedes hablar vos? Hola, sí, pero me da un poco de vergüenza por eso. No, dale, por favor. No, para mí como que depende mucho de la situación de la mujer musulmana en sí, como que no podemos comparar las que viven bajo los gobiernos de grupos fundamentalistas, como los países del Oriente, digamos, versus las que están en Estados Unidos, en Europa, que tienen la oportunidad de formarse. Hay un montón de activistas, politólogas, sociólogas, artistas, musulmanas que eligen llevar el hijab, así como algunas que no, pero que sin embargo todas tienen en común esto de una interpretación feminista del Corán, que critica esta tradición religiosa que se hizo del Corán, que se podría hablar también de otras religiones como el cristianismo, que hicimos lo mismo, digamos, como que todas tenemos en común esto, también el judaísmo, que interpretamos que la mujer es el sexo débil, es el sexo que tiene que estar bajo la tutela del hombre, y que esto en realidad no es la idea, digamos. Entonces, bueno, eso, como que sí, como que habría que ver la situación en particular, y sin embargo estas activistas que eligen llevar el hijab, el burkini, no sé cómo se dice bien, el burka creo, no van a obligar a las otras a llevarlo, y las que no lo llevan tampoco creen que las otras que lo llevan está mal, sino que la idea es acompañarse, y bueno, eso. Como que hay que ver la situación en particular. Es muy interesante lo que vos planteás. Una apreciación, o sea, no es solamente que las musulmanas de Estados Unidos tienen más libertad, eso también es discutible, porque lo que te muestra justamente Unorthodox es justamente que la piba vivía en Nueva York, una ciudad mega liberal, y sin embargo vive dominada bajo ese grupo. Entonces no necesariamente que las que viven en Irán son las... claro, pero ella se muda, se muda, por ejemplo, a Alemania, no es que se muda legalmente, a Irán. Con 1.000.000 de problemas, ¿no? Claro. O sea, tiene que dejar toda su vida para justamente no ser dominada. Eso es un costo que nos parece muy, muy fuerte. Yo lo que quiero que... Pato. Sí, Mariela. No, Sofía, un poco antes de lo que dijo Juliana, también tenía un punto que me parece interesante. Digo, no sé si lo estás leyendo ahí. A ver. Porque refiere a la misma situación, pero en relación a las monjas de la Grey Católica, que no, digo, respecto de lo cual no hay ninguna regulación del Estado, digo, no nos molesta, básicamente. Claro. Pero el caso, nada, me pareció un punto que estaba bien. No, definitivamente, aplicando este criterio, uno sería bastante... uno aceptaría de este tipo de decisiones si se garantizan los procedimientos previos o que haya un consentimiento válido, un consentimiento informado de las personas. Pero nada, simplemente piensen
el razonamiento más radical, republicano. Muchas feministas podrían sostener este tipo de razonamiento, es decir, bueno, acá hay una fuerte violación a los derechos de las mujeres. Pero bueno, volviendo al caso, entonces uno ve al principio que hay razones más de tipo de defensa social, ligadas al orden, de cómo el uso de la burkini podría llegar a tener efectos sobre la comunidad, sobre la seguridad. Ahí, por ejemplo, personas liberales como Nino dirían, no, eso es un argumento, en este caso, inaceptable. Si bien es verdad que la seguridad es un derecho que, o sea, tenemos derecho a sentirnos seguros, pero lo que Nino diría es algo así como, el principio liberal nos demanda que cada uno de nosotros seamos tomados como individuos, como seres igualmente valiosos, igualmente racionales, y por lo tanto, primero podría discutirse si el uso del hijab es o no, podría generar daños a la seguridad, pero incluso si se tomara eso como cierto, no significa que una persona sea violenta y lo demuestre, o a través de su vestimenta, no significa que los demás vayan a verse dañados por ese tipo de conducta. El liberalismo tiene un efecto como anti-repetición, digamos, en el cual la idea justamente es que cada uno de nosotros es dueño de sí mismo, es el mejor soberano, es el mejor juez de sí mismo, y por lo tanto, conductas pueden ser reprochables, no necesariamente tienen que ser prohibidas por su efecto de repetición. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos libres de entender, criticar y no tomar esas decisiones. Eso se ve muy, muy bien en el consumo de estupefacientes. Que una persona se fuma un porro en una plaza, no necesariamente significa que los demás vayan a hacerlo. Entonces, bajo el liberalismo, la idea es que ese tipo de razones están prohibidas, en principio. Sí, Nico. Una cosa que es importante en esta clase de autonomía, porque a veces que y tenemos varios textos sobre estupefacientes, quiero dejar claro, además, para que nadie se equivoque, en la Argentina es delito el consumo de estupefacientes y la tenencia, no digo porque la tenencia de estupefacientes para consumo personal, porque hay una idea de que está habilitado, ¿está bien? Y si ustedes ven los fallos que tienen, que les damos, los fallos de la Corte que tienen, el mismo Bastarrica, ¿está bien? Que es el fallo, si quieren, más liberal, pro liberación de consumo o de tenencia para consumo personal. En el voto de Petracchi, que es el juez más liberal de, no sé, quizás de la historia, además liberal no como Bermejo, que era un liberal así más liberal en lo económico, conservador en lo político, sino que Petracchi era un liberal en toda la línea, un liberal igualitario, si quieren, un liberal niniano, o Nino era de Petracchi, eran amigos además. Digo, el propio Petracchi decía que solo era inconstitucional la tenencia de estupefacientes para consumo personal en determinadas circunstancias, ¿está bien? Y luego la Corte, con voto de los 5 jueces, fue determinando cada vez más restringido ese ámbito en el cual la tenencia de estupefacientes no era criminalizable. Por ejemplo, fue criminalizable en plazas, ¿está bien? Así se llegó a Riola, donde la Corte dice, bueno, en el ámbito de la intimidad se puede, pero no en el ámbito social. Con lo cual, digo para que además lo tengan como dato concreto, porque hoy, bueno, está como muy extendido el tema, de que si la policía los encuentra, van a tener una causa federal por infracción a la ley de drogas, está bien, y como es que la jurisprudencia de la Corte no es tan liberal como se dice en la facultad, está bien, es mucho más iliberal que liberal en este punto. Y respecto de eso, también hay argumentos liberales no para criminalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal, pero sí para interferir en esa conducta. Como por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué les parece que habría argumentos liberales para interferir en esa conducta? Una cosa importante, interferir, el principio de autonomía lo que hace es
hay determinadas acciones que no pueden ser interferidas, o sea, no se pueden tomar decisiones en la colectividad sobre eso. Ahora, que se puede interferir no implica que va a haber una condena penal. Que se pueda interferir quiere decir que es un tema que la democracia puede hablar, ¿está bien? Y que puede resolver algo. Después puede ser que lo que resuelva sea inválido por otras razones, ¿está bien? Pero, ¿a alguien se le ocurre alguna idea, alguna contradicción o tema que esté en el tema de estupefacientes? Creo que un argumento de los fallos que me parece bastante liberal era el tema de que se hablaba de no criminalizar la conducta de consumir, sino de que a veces el consumo responde a factores sociales o de desigualdad que son, o sea, que influyen mucho en la persona, y quizás eso también es limitante de la autonomía personal de cada uno, que uno caiga quizás en un consumo, no en un consumo recreativo, sino ya en una enfermedad con respecto a las drogas. Creo que era un argumento que está en un fallo, no me acuerdo bien cuál era, que más allá de criminalizarlo y mandar a una persona presa por consumir, habría que intervenir desde un lugar como de ayudarlo a que recupere esa autonomía personal que perdió cuando entró en ese comportamiento, digamos, que lo limita de alguna manera. Bien. Bueno, sí, hay un argumento, más allá de que es discutible esto del uso recreativo, ¿está bien? Es como mi uso recreativo del cigarrillo. Soy fumador, punto. Después le pones el rótulo que quiera. Pero se entiende, Camila, igual. Efectivamente, el consumo de estupefacientes afecta a la autonomía personal, ¿está bien? También afecta la capacidad de los individuos de tomar sus propias decisiones a medida que crece la adicción. Y eso pasa con casi todas las adicciones, ¿está bien? Al alcohol, al cigarrillo, con lo cual hay medidas de tipo paternalista, de tipo terapéuticas, que si son, no son de tipo penal y a su vez se basan en el consentimiento de la persona, ¿está bien? Por lo menos en algún grado, son legítimas desde un punto de vista liberal. Pero bueno, me metí con eso, afecté la clase del Burkini, disculpen, pero me parecía que iba al punto. Estaría bueno que detecten los argumentos que dan, y el grado de aceptabilidad de esos argumentos. El de la higiene también es uno muy presente, y traten de ir conectándolos con cada una de las posturas que menciona Nino, de la defensa social, del paternalismo, del ¿cómo se llama el otro? Del perfeccionismo, y traten de ir conectándolo y ver qué tipo de razones pueden jugar a la hora de regular esto. Si Nino o los liberales tienden a pensar que el artículo 19 prohíbe razones perfeccionistas, prohíbe algunas razones paternalistas, prohíbe también un uso indiscriminado del argumento de la defensa social o de la protección social. Pero es interesante ver el tercer argumento desde el lado de cuán libres somos a la hora de tomar ciertas decisiones. Y es interesante verlo y pensarlo, qué respuesta podría dar, o si podríamos aceptar ese tipo de respuestas o de razones para regular algún tipo de conductas sociales. Si se elige por convicción propia, los obligan. ¿Querés explicarlo, Cristal? Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Es que siempre tengo un problema con los micrófonos. Bueno, lo que decía era que para mí no es tantas vueltas, o sea, no hay tanto lío. Para mí, una prenda de ropa no debería definir qué tan mal visto está para el plan sustancial de Francia la burkini en este caso. O sea, nosotros no deberíamos meternos en ese aspecto, para mí. Ahora, no estaría para mí tampoco en debate, por ejemplo, lo que dice Federico, que si las obligan o no. Si ellas eligen por convicción propia realizar o obtener esa prenda o usarla en cualquier espacio, no somos quienes nosotros para entrometernos en esa situación. Yo creo que acá aplica la autonomía directamente porque el Estado tiene que quedarse en esa decisión y decir, ¿por qué me voy a meter en algo que ella decide usarlo? ¿Entienden? Federico, vos crees.
Sí, creo que si la preocupación es que las mujeres sean oprimidas, hay otros medios como asegurarse de que sean educadas, que tengan el poder de decidir, no prohibirles usar una prenda. Coincido. Y aún así, ¿cómo le decimos a una persona que toda su vida se crió con esos aspectos religiosos que no lo use? Vamos en contra directamente de lo que ella cree, sus convicciones, sus ideales. Entonces, creo que ese es el límite en donde el Estado no debería interferir. Perdón. Marcos. Uy, perdón. Ahí está, perdón. Ahí decía que siento que con lo que acaban de mencionar se cuela un poco también el tema de la proporcionalidad. En el sentido estricto de que este daño, por ahí una persona justamente, digamos, esta persona que elige, el daño que vos haces al intervenir y lo que fuera es tan grande que no se justifica, digamos. Yo creo que ahí hay, o sea, en general parecería haber un problema y, por ejemplo, Suecia es un país que prohibió o penalizó la prostitución a los que son, o sea, los prohibió no penalizando la conducta de las mujeres, sino justamente pensando en el efecto que tiene la prostitución y la trata de blancas en la libertad de las mujeres. Lo que estoy tratando de mostrar con lo de Unorthodox, con este caso, la Burkini, o lo de la prostitución en Suecia, es básicamente la idea de una alternativa generalmente a este paradigma más liberal de no interferencia sobre decisiones, pensando, y quiero que lo vean ligado a la clase de igualdad, una concepción un poco más robusta de la igualdad, una igualdad como no sometimiento. Entonces, parecería que yo coincido con lo que decía Cristal y con lo que decía un poco Marcos, que la decisión de Francia tiene un montón de problemas. Tiene problemas de imperialismo cultural, tiene problemas de tal vez puede afectar indebidamente a muchas mujeres, pero en principio, si uno tiene un compromiso con el radicalismo, con el republicanismo, o una idea muy fuerte de igualdad y de libertad, uno puede empezar a aceptar interferencias del Estado para justamente promover la autonomía. No toda interferencia del Estado tiene un fin de restringir la autonomía, sino que muchas veces puedes llegar a ser o potenciar una autonomía, o como dice Maurino, una noción emancipadora de la autonomía, que permite justamente que el Estado interfiera, que el Estado dialogue con los ciudadanos en la formación de sus propios planes de vida, y por lo tanto puede ser que justamente implemente políticas de interferencia en esos grupos, como decía Magalí, a través de la educación, a través de políticas comunicacionales, a través de políticas que ayuden a las personas a salir de esas comunidades si es que así lo desean, y que no tengan que solamente tener que escaparse a Berlín para poder ser libres. Entonces, ahí parecería haber una alternativa republicana, radical, feminista, si quieren llamarlo de una manera, a el status quo liberal. Entonces, tal vez, si uno sale del esquema más liberal, encuentra razones para interferir en la autonomía. Justamente basados en el principio de que todos queremos igual autonomía para todos. Así que yo simplemente vean eso y piensen si eso podría llegar a ser aceptado bajo la Constitución o no, y traten de vincularlo con la clase de igualdad, que vamos a ver la clase que viene. Bueno, estamos pasados 10 minutos, así que vamos a terminar la clase.
lo que les quiero señalar es algo que marcó Patricio en un comienzo: falta una semana para el examen, ¿está bien? No van a tener ningún trabajo práctico para la clase que viene, de igualdad, justamente porque después viene el examen, para que puedan dedicarse de lleno a estudiar todo. Van a tener un fin de semana para hacer el examen domiciliario, que va a ser parecido a los trabajos que vienen haciendo, sobre todo a uno de los trabajos, creo que fue el primero, que fue el de Poder Constituyente, va a tener esa mecánica, seguramente. Así que lo que les recomiendo es que se pongan con todo a estudiar. Yo sé que ya pasaron muchas fechas de exámenes, ¿está bien? También la idea era que les quede un poco después, ¿está bien? Muchos ya tuvieron una bandada de exámenes, y no dejen todo para estudiarlo durante ese fin de semana porque no van a poder llegar, y aprovechen la clase que viene para evacuar dudas, ¿está bien? En general, nosotros la última clase preguntamos qué dudas tienen, y en general no hay dudas, lo cual quiere decir que estamos en el horno con papas fritas, ¿está bien? Así que los invito a hacer un esfuerzo estos próximos 10 días, ¿está bien? Para coronar todo este esfuerzo que vienen haciendo hasta ahora y que no caiga en saco roto en el examen. Así que les mando un abrazo grande. Voy a subir, va a quedar habilitada, había la clase el año pasado, hicimos también este caso, con lo cual voy a liberar para que quede pública también la clase del año pasado, para que ustedes puedan ver también la corrección o la discusión que dimos el año pasado respecto a esta clase, que tuvimos más tiempo que hoy, ¿está bien? Así que les mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles que viene a las 11 como siempre. ¿Está? Les mando un abrazo.